La red Sanar es una red psicoeducativa para salud mental, una red que enseña estrategias para prevenir o para asistir a pacientes que tienen algún tipo de dificultad en los problemas derivados en el espectro ansiedad, depresión. Me refiero a ansiedad, fobias, pánico, trastornos obsesivos, trastornos de estrés traumáticos agudos o crónicos, depresión en todas sus formas o trastornos bipolares. Nació en La Pampa en el año 1994 como respuesta a la creación de un teléfono para ayuda al suicida. En 1994, en Santa Rosa, en un periodo muy corto de 2 meses y medio, se suicidaron 7 chicos, todos, ninguno en relación con el otro, entre 16 y 24 años. La comunidad no respondía y fue ahí que pasaba dando una serie de charlas un sacerdote español, Mateo Bautista, Camilo, dio una conferencia en el colegio médico, asistí y a partir de ahí fue necesario dar una respuesta. Hicimos una alianza estratégica con él. Yo tenía y tengo formación salesiana y como respuesta creamos un teléfono de ayuda al suicida. El teléfono fue altamente exitoso, empezó a funcionar después de 4 meses y las respuestas eran contundentes. Me eligieron titular del teléfono y a partir de ahí los medios de prensa dieron cuenta de distintas notas y pusimos en agenda el tema del suicidio, de la ansiedad, de la fobia, del pánico y de la depresión en todas sus formas. Y entonces nos dimos cuenta que había que agregarle algo más al teléfono y era un grupo, un taller áulico psicoeducativo, que primero fue uno y que después se fueron concatenando con otros talleres, con algunos programas que traje en principio de Estados Unidos y que después le fuimos dando una forma latinoamericana a estos talleres. Estos talleres empezaron a dar cuenta y a sorprendernos, por otro lado, porque ahí pudimos constatar que no solamente las personas cambian en el ámbito del consultorio psiquiátrico o psicológico convencional, sino que también las personas pueden cambiar y pueden cambiar sus vidas, pueden cambiar también el esquema conceptual referencial con una aula taller, con una clase psicoeducativa. El proceso por el cual yo me acerco a la Red Sanar fue un proceso personal e ingresé justamente para tomar estas herramientas. Red Sanar, como decía el doctor, primero era un taller, pero se fueron implementando otros. Hoy en día funcionan fijos 4 talleres. En el primero, por medio de la psicoeducación, que es el poner en palabras cotidianas, simples, y en lo que nos pasa diariamente, estas definiciones de patologías que pueden ser lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, qué es un ataque de pánico, qué es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, mientras yo voy trabajando en los talleres, lo que a mí me está pasando emocionalmente, recibo esta información y tengo una revelación de mi síntoma. Entonces yo digo, bueno, si esto tiene que ver con esto, entonces sé que tiene una solución, sé que tiene un camino y que tengo que empezar a hacerlo. Y se da que estoy con un grupo de personas que caminan el mismo camino, guiados por una persona que ha transitado el mismo camino y con un fin común que es la salud. Entonces es una manera de decir, bueno, estoy acompañada y empiezo este proyecto que es mi propia salud. Después en el segundo taller uno empieza a reestructurar los pensamientos por los cuales generalmente es que uno va ingresando en estos trastornos de ansiedad, abriendo este abanico, ¿no? Que puede ser de ansiedad a depresión. Y en el tercer nivel, con herramientas de asertividad, manejando la resiliencia, yo aprendo a sacar lo positivo de todo eso vivido. Aunque sea, como digo yo a veces, saber por dónde no ir, ¿no? Que eso a veces es muchísimo.
Y en el cuarto taller poder integrar todo y tomar conciencia de que me llevo una caja de herramientas, que lo voy a utilizar cada vez que lo necesite, que cada vez que tengo un pensamiento que me lleve a una emoción o a un sufrimiento más agudo o a tomar una decisión equivocada, yo tengo que abrir esa cajita de herramientas y utilizar lo que aprendí. Poder reestructurar, poder pensar, poder mirar la vida desde un lugar más saludable. Cuando nosotros terminamos nuestro propio proceso y vimos que ese cambio es posible y lo notamos, no solo en nosotros, sino en nuestro común, que es la familia, y de ahí en los lugares donde estamos, naturalmente uno quiere compartir esto con los demás. Entonces ahí se inicia un curso que es de formación, en donde este mismo método se aprende para poder darlo y brindarlo a los demás. Desde lo que uno es, desde la propia experiencia que uno va teniendo, va ayudando al prójimo con herramientas, y a estas herramientas del método se le suman todo lo que hace a cómo poder llegar a la gente, un trabajo más de darse al otro, escucha, diálogo, empatía, para poder tener una llegada más sana, ¿no? Y más adecuada a las personas que se acercan. Ahí uno aprende el método de dar la psicoeducación, o sea, cómo poder yo hablarle a cualquier persona de una patología como puede ser una depresión, y dándole herramientas, no desde un lugar de diagnóstico y no desde un lugar de se te cae todo, sino mira, está todo esto nuevo para aprender, y son las alas que te va a permitir salir de este ensimismamiento y ver o creer que solo te está pasando a vos y que es el fin del mundo. En cada uno de nosotros subyace la vulnerabilidad por nuestra condición limitada de seres humanos, pero también la potencialidad de un médico interior que nos puede sanar. Así como en la medicina tradicional, el paciente con su cuerpo se pone a merced del médico o del terapeuta, en las ciencias del comportamiento y de la conducta, a través de la mente, que es facultad del espíritu, permite que la persona pueda ser herida mentalmente, herida emocionalmente, pero también en ella subyace el poder sanador. Es decir, hay un médico interior que es el espíritu propio. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el espíritu puede ser herido, pero por nuestra condición vulnerable, pero también el mismo espíritu, en la medida que esté iluminado por los valores del espíritu, evidentemente puede actuar como poder sanador. Entonces, en esta verdadera dialéctica de sanador y herido, hace que toda persona, cualquiera sea su nivel de instrucción, puede, con la instrucción adecuada y en gratuidad, como es el programa de Red Sanar, poder desarrollar las potencias que son hijas del espíritu, que son hijas del alma, y que a partir de esa potencia fortalece el poder sanador y hace que la persona misma pueda combatir al propio herido. Por supuesto que esto hace sinergia, porque cuando esa misma persona se encuentra con otros, el poder se multiplica. Y entonces el poder que tiene el aula taller educativa se transforma en un poder ilimitado, es decir, no hay fronteras, como no tiene fronteras el campo del espíritu, como no tiene fronteras el campo del conocimiento. Y entonces, en unión y en comunidad, unos se fortalecen con otros. Y una de las cosas que estaba diciendo mi compañera Paola, en el sentido de fortalecer la tarea del psicoeducador, la maravilla del fenómeno del psicoeducador es que el psicoeducador, como el maestro, cuando ayuda a otro, también se está ayudando a sí mismo. Este es un poco el mensaje de la red. Todos debemos ser samaritanos de otros y capacitarnos para, en el ejercicio propio de las capacidades que son potencias del espíritu humano, ir acompañando y reconstruyendo esta civilización.
esto empezó desde un teléfono en Santa Rosa y de ahí fueron abriéndose diferentes nodos, que es así se llaman los lugares donde funcionan estos talleres. La red Sanar es abierta a todo credo, es ecuménica. En un principio funciona generalmente en parroquias, que es los lugares donde por ahí teníamos más contactos y teníamos llegada, pero hoy en día hay lugares donde ha habido centros de jubilados o iglesias cristianas, mismo en lugares abiertos como centros así comunitarios, y se va dando esta posibilidad de que cualquier persona se pueda acercar a los talleres. Funciona en casi todas las provincias y hoy, como estamos acá, también es la idea de que podamos acceder con esto tan necesario a los lugares donde hasta ahora no ha podido llegar. En Chile, por ejemplo, en Santiago tenemos 4 nodos, estamos desarrollando también en Lima, estamos también en Paraguay y en un momento determinado estuvimos en Estados Unidos, después no pudo continuar, pero tenemos invitaciones prácticamente de toda Sudamérica y 100 nodos funcionando en Argentina. El diagnóstico era que en realidad tanto la medicina como la psicología y la psiquiatría podían atender temas específicos ya en la década del 90 relacionados con avances en el campo de la psicología, avances en el campo de las neurociencias, avances en la comprensión de las terapias modernas, especialmente focalizados en terapias cognitivas comportamentales, pero no daba respuesta a aspectos de integración, de comunidad y de comunión, no daban respuesta a los valores íncitos que tiene que tener una persona en una comunidad y mucho menos no daban respuesta en la vida espiritual. Y es ahí que en conjunción con la ciencia dura, la ciencia demostrada, por un lado, pero la fe, una fe abierta, no una fe dogmática, sino una fe abierta al encuentro de comunión y comunidad desde lo social, a los valores y sobre todo a los valores del espíritu, evidentemente cerraba el combo. Es decir, este paradigma que un rato antes o un rato después lleva 400 años, que permitió desde Descartes, Newton y los grandes pensadores de Occidente separar la razón del espíritu, evidentemente había llegado a su fin. Es decir, durante 400 años el hombre se alejó de la ciencia y el hombre se alejó de la visión espiritual y de la visión del encuentro, sobre todo espiritual y de comunión y comunidad. Y ese alejamiento permitió el desarrollo y el avance de la ciencia, por un lado, pero por otro lado extravió al hombre de los valores sagrados, de los valores permanentes, de los valores que de alguna forma construyen también civilización. Es decir, la red trató de armar el combo, no entendíamos bien por dónde íbamos, pero sabíamos que estábamos con la inspiración del Espíritu Santo transitando un camino nuevo. Este camino nuevo se fue concretando porque no solamente en la red se desarrollan conocimientos científicos de última generación que tienen que ver con la anatomía, la fisiología, la neurona, los intercambios de todo tipo de neurotransmisores, las técnicas cognitivas comportamentales, el manejo de emociones y especialmente de inteligencia emocional, que también ha revolucionado el campo de las ciencias del comportamiento y de la conducta. Pero además le pudimos agregar esto que de alguna forma estaba faltando en la agenda educativa y que muchas veces falta también aún en las escuelas y hasta en las escuelas cristianas, porque muchas veces se da un catecismo, podríamos decir, carente de una unión realmente con otros valores comunitarios, y entonces nos dimos cuenta que en el aula taller, en donde la persona también va pretendiendo responder a las preguntas profundas de la filosofía, de la sabiduría, de la bondad,
de la civilización, también iba encontrando ciertas respuestas. Y ahí nos dimos cuenta de que esto era un proceso irremediablemente sanador. Es decir, que la enfermedad, es decir, cuyo concepto central viene de un concepto latino, infirmitas, es decir, el que no está firme, la enfermedad en todas sus formas, física, emocional, mental, social, valórica y espiritual, era necesario de alguna forma hacer que el hombre salga de la enfermedad buscando la salud, y que por lo tanto la salud debía ser integral e integrada, utilizando el concepto unicista, el concepto de unidad, que es un concepto central en las ciencias sagradas, y evidentemente iba a dar resultado. El resultado fue que miles han podido en estos 25 años salir adelante, abriendo su concepción personal, saliendo de las fobias, saliendo del miedo estructural, saliendo de la angustia y de la soledad, saliendo de la depresión, aprendiendo también a integrar nuevos conocimientos, porque algunas veces en un momento determinado se necesita de la ciencia, se necesita de la medicación, se necesita de un acompañamiento. Es decir, en la red aprendemos nosotros primeros, los dirigentes, y después, conjuntamente con la experiencia de otros, porque el saber es del pueblo y el saber Dios lo entrega también al pueblo, aprendiendo entre todos este caminar en conjunto, en comunión y comunidad, vamos armando nuestros programas nuevos que, sin perder vigencia a los anteriores, vamos enriqueciendo, y entonces esto permite que, bueno, la red se vaya expandiendo y vaya también tejiendo un concepto en red, vaya tejiendo también un concepto de comunión y comunidad a otros pueblos. Claro que no, son tratamientos complementarios. Es decir, la educación es complementaria en cualquier área de la salud. Hoy en día se sabe que en los hospitales que no hacen prevención van a tener muchos heridos, pero los hospitales que hacen prevención evidentemente van a bajar el número de heridos. En cualquier especialidad del campo de la salud ocurre lo mismo. Hoy el imperativo categórico es la prevención. Entonces, la red, a través de la educación, hace prevención y acelera el proceso de sanación de los tratamientos convencionales. Por lo tanto, no es excluyente, al contrario, suma acciones de que un paciente que va a un taller de la red vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo social, reciba asistencia de acompañamiento terapéutico, que vaya al hospital de día, que vaya al hospital a atenderse, que muchas veces tiene que tomar una medicación. Evidentemente, la suma de los factores va a permitir una mejor calidad de tratamiento y, por otro lado, va a acelerar el proceso de sanación. Los indicadores son muchos. Cuando empezamos el primer teléfono, se suicidaban 1.250 personas por día en el mundo. Llevamos 25 años y hoy la Organización Mundial de la Salud prevé que para el mes que viene, en enero del 2020, se suicidarán 4.100 personas por día en el mundo. Es un indicador que da cuenta de que en 25 años se ha triplicado el proceso de suicidio. Si esto lo llevamos a otros canales, evidentemente los datos, la depresión va a ser el año que viene la segunda causa de mortalidad y la primera de discapacidad. La primera de discapacidad, porque la depresión es una enfermedad discapacitante, la primera enfermedad que genera discapacidad por una serie de factores que de alguna forma acompañan, y por otro lado porque la persona queda inválida, inmóvil frente a ella, y esas potencias
se ven reducidas. Entonces, la depresión, la ansiedad, la violencia en todas sus expresiones dan cuenta en la vida cotidiana, las muertes, los homicidios, es decir, dan cuenta de que evidentemente el mundo no está mejor. Yo creo que hoy en día, incluso haciendo una diferencia corta desde que yo ingresé a la fecha de hoy, por todos estos datos que daba el doctor recién, en donde tantas cosas están naturalizadas, estas herramientas son útiles para cualquier persona. En la Red Sanar básicamente trabajamos en principio para poder llegar de una manera amable a poder reestructurar y replantearnos ciertas situaciones de la vida desde lo emocional. Yo creo que a cualquier persona en donde se ve afectada en su emocionalidad por algo que sucede tanto social como en un familiar, como en mí mismo, algo cotidiano, no sé, estoy muy enojada por esto que pasó, o esto me está haciendo subir la presión, o siento que me asfixia tal situación, es porque estoy ingresando a lo que es el camino de la ansiedad. Entonces, ¿por qué esperar a tener un síntoma? ¿Por qué esperar a que me den un diagnóstico? Siempre que uno pueda, debe tratar de trabajar en prevención. Si yo me acerco a un nodo porque me estoy sintiendo mal con lo que interpreto de una situación, porque a veces la realidad es diferente a lo que uno interpreta, ¿no? Y la intención del otro es totalmente distinta a lo que yo considero por cómo me siento, que me lo hacen a propósito, o esto tendría que cambiar en el otro, sino replantearme qué me pasa a mí. Yo estoy dispuesto, siempre y cuando sea consciente de todo lo que está a mi alcance, es mi propio cambio. Entonces, sumarme a un nodo, aprender por medio de la psicoeducación de una manera aquietada, de una manera mansa, saber que yo voy a tener una herramienta para que mi realidad sea mejor. En donde mi realidad empiece a tomar otro tono, uno va tiñendo, como te decía en un principio, mi trabajo, mi familia. Ya miro las cosas desde otro lugar, las interpreto de una forma más saludable, con un pensamiento que me permite racionalmente construir emociones que les puedo dar un cauce diferente. No quiere decir que no me voy a enojar, no quiere decir que no voy a tener un problema, sino que voy a poder mirarlo desde una distancia. Y las personas que podemos y aprendemos, porque a veces se aprende desde la espiritualidad, a dejar en manos de Dios o en donde nosotros consideramos que está el poder divino, aceptar las realidades, ¿no? Y poder apuntar a aquello que sí me corresponde, que es este presente, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, y cómo yo doy y por qué doy de esta forma sabiendo que voy a recibir y qué es lo que quiero recibir. ¿No? Con estas pequeñas ítems de cambio yo ya puedo decir, esta herramienta para mí es muy útil. Y como te digo, más hoy en día en donde está naturalizado todo, incluso hasta en el diálogo, no estoy muy bipolar o estoy re depresivo o expresiones que uno no les da la importancia que realmente tienen, y uno se habla constantemente de esa forma también. A veces uno se cree víctima y es victimario de uno mismo, ¿no? Entonces está bueno saber que la actitud que yo le pongo a lo que estoy viviendo es lo que va a hacer la diferencia, y eso se aprende también. Tanto en el suicidio como en los trastornos del espectro de ansiedad y depresión, la tormenta no se desencadena en un momento para otro. Toda tormenta se va gestando y la ansiedad va gestando, va socavando a la emoción va socavando a la mente, el odio empieza a aparecer, el rencor, la bronca, distintas emociones perturbadoras y pensamientos perturbadores comienzan a aparecer y se cronifican. Siempre en salud mental el proceso es crónico, aún en un estado bipolar de exaltación, depresión. Y por lo tanto, esto hay que tomarlo con que lo crónico, porque es crónico, no lo puedo, lo tengo que atender. Es decir, si alguien se quema con la hornalla de la cocina, si una mujer se quema con la hornalla cuando va a poner la olla para hacer los fideos, en la segunda vez va a tener prevención. Entonces, quien
tiene un trastorno de ansiedad, como dice Paola, quien va transitando un camino de ansiedad, quien empieza a tener miedos que exceden el campo normal del miedo normal y se transforma en un miedo patológico, el que empieza a no dormir, el que empieza a tener una situación de violencia, el que no puede manejar la ira transitoria, el que se transforma en un mal humor, el que todos estos indicadores nos tienen que dar cuenta de que algo está pasando. Es decir, nadie puede estar crónicamente sufriendo 30 años ansiedad, depresión o fobia, cuando en realidad son entidades de buen pronóstico todas, en su inmensa mayoría. Lo que pasa que son buen pronóstico, pero los tratamientos son inconvenientes o parciales. Es decir, la red, al pretender ser una red educativa, pretende integrar en esta unicidad los distintos aspectos que tienen que ver con que las miradas hoy no pueden ser sesgadas, las miradas no pueden ser parcializadas, sino que tenemos que ver un todo de esta maravilla que es el ser humano en contexto. Es decir, el contexto y el ser en contexto es lo que tenemos que atender. Es decir, ver la totalidad del bosque y no quedarnos solamente con el árbol. Están los dos extremos, en donde se cree que porque estás todo el día trabajando a full, estás saludable, y no es así, porque también es una depresión oculta esto de llenarte de cosas que no te permitan pensar en tu presente o detenerte en un instante y ver cómo cruzas la calle. Nos vamos en el teléfono llevándonos a todo el mundo por delante con problemas y decimos no, o sea, tenemos una instancia y un espacio de parar y decir, bueno, el problema existe, bárbaro, ¿cómo lo tomo y hasta dónde yo puedo ahora en este instante darle un cauce y una solución? Si es el momento ahora o si realmente no, puede esperar o yo soy la que tengo que aceptar esto que está pasando. Y por otro lado, yo a veces digo en los nodos a las personas que a veces uno dice, ay, aquel va al psiquiatra o aquel va al psicólogo o aquel va a un grupo, pero en realidad eso no hay que temerle, sino a todo el que no hace nada con lo que le pasa, porque el que va al psicólogo, va al psiquiatra, el que está buscando un tratamiento es porque quiere la salud. Entonces tiene mucha más disponibilidad y herramientas que los que a veces sin querer o porque creemos que vamos a quedar estigmatizados, no nos animamos a dar ese paso de pedir ayuda. Yo creo que en un principio, cuando uno se acerca y ve que no es a uno solo el que le están pasando ciertas cosas, te da una sensación de comunidad y de que el otro realmente te entiende. Y yo creo que si hay algo que divide mucho todo son los prejuicios. Y si vos hablás tranquilo con gente que entiende lo que te pasa porque lo vivió, este campo de prejuicio desaparece. Y esto da una posibilidad de mirar la realidad del otro. Y a veces uno, no sé si la palabra es egoísta, sino realmente realista, ver que hay gente que está peor que uno y que avanza. Entonces te da una mirada esperanzadora. Y yo creo que por sobre todas las cosas nunca hay que dejar de lado esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que si hay algo que te da la red es la posibilidad de conocerte y amarte realmente y ahí poder contactar espiritualmente, religiosamente con un creador desde un amor sincero y más allá con el prójimo, ¿no? Que se da esta comunión de servicio a Dios en el hermano. Bueno, el aprender qué es una emoción y qué es un sentimiento, porque la emoción va a venir. Entonces, hay emociones que son más profundas y más duraderas que yo ya puedo darles un sentido racional. Pero generalmente las emociones que nos caen, como el miedo, el enojo, así como la alegría, vienen. Entonces, uno poder encauzarlas, no poder ese tipo, respiro 2 minutos, cuento hasta 3, y más en esto que es el enojo, ¿no? ¿Qué respuesta voy a dar? Hay un ejercicio que nosotros utilizamos en la red que es con una hoja en blanco, abollarla toda y después querer alisarla. Bueno, nunca va a quedar igual. Entonces eso pasa con lo que nosotros vamos dando y las emociones que van saliendo. Y más cuando se trata de emociones malas y a veces decimos cosas que no deberíamos decir. Yo también sumándole a lo que dijo el doctor, como persona que un día necesitó de la red y se acercó y encontró una respuesta, yo creo que hay también algo muy importante que uno no puede dejar de lado. Tener espacios
en donde uno está solo haciendo algo que le gusta es buenísimo, pero sentirse solo es peligroso, sentirse solo es doloroso y a veces lleva a que uno se haga hacia adentro y empieza a creer que realmente está solo. Y en realidad no, o sea, hay que salir, hay que buscar ayuda, hay que poder permitirse necesitar ayuda y saber pedirla. Nosotros como Red Sanar estamos acá para poder tender una mano, así que no están más solos. Creo que esto esté surgiendo, lo traslado a mi vida personal, es mi resiliencia por una historia personal, porque perdí una persona, mi hermana menor, la perdí a través de un suicidio, ¿sí? De lo cual que creo que este es mi inicio de resiliencia, ¿sí? De ahí surge que como tengo mi líder espiritual, es Marcelo Dalmazo, nuestro párroco, él me sigue, ¿sí? Mi esposa me sigue y creo que de aquí nace. Y en mi corazón me está diciendo que Concordia necesita Red Sanar. Mandamos un Facebook, un mensaje por Facebook, yo no uso Facebook, pero lo mandó mi señora, y a los 3 o 4 días el doctor me estaba llamando. Cuando el doctor me dice, Mauricio, tengo tal día para ir, es como que me entró una especie de retroceso, de santo miedo, y le digo, doctor, ¿tan rápido? Me dice, mirá Mauricio, fue algo que me llegó muy al corazón de sus palabras. Mirá Mauricio, son las fechas, estas fechas son las de más alto índice. Las fiestas, la soledad de las vacaciones. Si lo que nosotros hagamos en Concordia sirve para salvar una vida, Dios va a estar feliz. Entonces, al toque le dije sí. A la noche nos subimos al auto con mi señora, y bueno, Marcelo estaba esperándonos en la vereda. Y bueno, Marcelo nos contó que hacía años, desde que él estaba en Chajarí, había tratado de tomar contacto con el doctor y nunca había podido hacerlo. ¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que esto son cosas de Dios. Que se arrime sin prejuicios, tal como lo dijo Paola, que se arrime sin prejuicios, que en realidad nosotros lo que vamos a tratar de desarrollar al máximo es nuestra mirada misericordiosa, nuestra mirada cristiana de amor al prójimo, como lo dijo el doctor. Entonces, que lo haga realmente, que se arrime sin ningún tipo de miedo y prejuicio, que nosotros vamos a tratar de formarnos, ¿sí? Y aparte de la formación, yo creo que en esto tiene mucho que ver el corazón, ¿sí? Que se arrimen sin miedo, que de alguna manera vamos a tratar de ayudarlos. La red ha contribuido en la realización de 6 teléfonos de ayuda a personas en crisis. El último opera desde Neuquén para todo el país y es un 0800. Cualquier persona puede llamar gratuitamente al 0800 222 222, es decir, 6 patitos y el último 3. Eso es importantísimo, que una persona se sienta, cualquiera sea la condición, cualquiera sea el momentum. Sabemos los momentum que puede pasar una persona que está en riesgo de suicidio. Lo importante es que tiene que saber que hay alguien que lo va a recibir en una acogida telefónica, hay alguien que lo va a comprender, cualquiera sea la crisis que está viviendo. Y por otro lado, saber de que de esto se puede salir. Es decir, que cualquiera sea la situación que hace que una persona piense en el suicidio como una salida, tiene que saber que siempre el suicidio es el producto de una psicología enferma, alterada o disfrazada de una falsa realidad, en donde la persona interpone entre ella y su crisis personal o existencial el abismo de la muerte como falsa resolución liberadora. Es una falsedad la solución liberadora. La verdadera solución es aprovechar una crisis para encontrar un sentido a un proyecto de vida.